programa de Recuerdos de mi Tierra decidimos mostrar la historia de la radio en San Luis, cómo fue pasando el tiempo y de convertirse en LB13 pasó a ser Radio Nacional. Conocer sus historias, conocer sus personajes y su emotiva vocación de transmitir. El 15 de noviembre de 1942, luego de varias emisiones de prueba, se inaugura oficialmente LB13, Radio San Luis. Su permisario fue don Ovidio Di Genaro, un caracterizado vecino de la ciudad que junto con un ingeniero de apellido Salinas consiguieron la adjudicación de la licencia para su explotación en la capital de la provincia. En el año 1942 resurge LB13 en San Luis. Esta radio está ubicada en la calle Bolívar 812, esquina Colón. Ese día de su inauguración se invitaron a numerosos artistas que vinieron de Buenos Aires para el placer de grandes y chicos. Me cuento yo entre los primeros porque no soy el de los que iniciaron la radio, pero me incorporé después cuando empezaba a crecer la radio. Claro. Allá en la década del 40. En el año 1947-48 ingresé a la radio, cuando la radio era del año 1942. Así que tenía 5 años, era incipiente. Se estaba formando el personal, estaban aprendiendo, haciendo y aprendiendo. Lo que ellos hacían lo tomaban como lección para el futuro. Sí. Fueron muy sacrificados los primeros años de la radio. Primero por la falta de recursos, sí, y segundo por la incipiente tarea que empezaban, que todo estaba por inventarse, hacerse, crearse. Y el carácter de subsidiariedad, que es el que conserva el aspecto peculiar del servicio radiofónico. Sí. Vale decir que los recursos los crea la radio con su publicidad y cumple el objetivo principal de darle difusión. A la parte cultural. Trabajo en la radio hace 40 años, me inicié en el LB13 y después somos los continuadores de la radio y ahora como Radio Nacional. Bien. En la parte administrativa. ¿Vos te desarrollás en la parte administrativa? En la parte administrativa. Cuando me inicié era en el departamento de publicidad. Ajá. Al hacerse el traspaso, quedamos en la parte administrativa. Claro. ¿Y qué me podés contar de tus recuerdos de cuando ingresaste a la radio? Bueno, cuando yo ingresé éramos mucho más personal que ahora y la tecnología también ha cambiado. Nosotros escribíamos con las máquinas Olivetti. Sí. ¿Y qué hacían? ¿Informes? No, hacíamos toda la parte de publicidad. Ajá. Hacíamos las tandas publicitarias, redactábamos los microprogramas. Claro. Y las órdenes de publicidad. Y cuando usted entró a trabajar en radio, ¿qué fue lo que primero hizo? ¿Cuál fue su primer trabajo? Bueno, yo entré por una cosa muy fortuita. Había un señor que teníamos mucha relación con él y era locutor en la radio. Y se tenía que ir de licencia y no le daban licencia porque no tenían reemplazante. Ah, claro. Y no tenía reemplazante porque no había locutores en aquel tiempo. Claro. Porque para ser locutor había que tener un permiso especial que otorgaba el correo, la Dirección de Comunicación. Y para obtener ese permiso se necesitaba el título de maestro o universitario, título secundario. Sí. Y eran muy exigentes, si no podían hacer uso del micrófono como locutor, ¿no? Sí. Para prestar el servicio radiofónico. Entonces, y yo terminé mi carrera de maestro normal superior en el año 46, así que estaba nuevito, y me dijo, ¿usted qué maestro? Pues,
Y tanto, o sea, siendo maestro usted podía claro, ser locutor, era estudiar. locutor, pero claro. a los maestros no les interesaba ser locutor. Claro. Así que todos pasaron de largo. Y este hombre me pidió tanto que le hiciera el favor, que quería irse de licencia, y fue y hice un reemplazo para él. El caso es que hice el reemplazo por él y les gustó a los otros. Y empecé a reemplazar. Después cuando fue el traspaso, en el año 81, un 16 de septiembre, ese departamento desaparece. Claro. Entonces quedamos en la parte administrativa, Sí. que tenemos a cargo todo lo que es respecto al personal Bien. de la emisora. ¿Cuánta gente era la que trabajaba con vos en el departamento de publicidad? Ya habremos sido 8 personas, más o menos. ¿Y te acordás de los nombres? Sí, está Yando Canali, Perla Casela, Acevedo, bueno, y después el jefe de publicidad, que era mi papá, Adolfo Fernández. En el año 1949, los estudios son trasladados a la calle Rivadavia 563. En el año 1956, el gobierno declaró interdictos todos los bienes de las radios emisoras y pasaron a ser administradas por la Comisión Administradora de Emisoras Comerciales. Es decir, que todas las emisoras, entre ellas LB13, continuaron como empresas comerciales pero administradas por el Estado Nacional. Era mucho más difícil hacer radio Antes era mucho más difícil, porque por ejemplo el operador no tiene todo el avance tecnológico que hay ahora. Claro. Ellos para los efectos especiales que decimos ahora, ellos tenían que hacerlos con cosas precarias, con una chapita o por ejemplo el zapato Claro, con las manos, sí, claro, sí, o sí, de sí. los caballos, todos eran hechos precariamente por ellos. Claro. Y el tema de las publicidades también debe haber sido Sí, difícil sí. de levantar publicidad, de hacerlas en la radio. Sí, porque ahora se viene todo grabado. En cambio Claro. ahora el locutor lo tenía que leer. Claro. Y el operador tenía que estar atento porque había publicidad que era con efectos musicales, que en esa época se decían jingles. ¿Era muy difícil en ese momento salir a buscar publicidad? Claro, era difícil porque el medio era Sí. muy chico, el comerciante o las firmas comerciales que son los que subsidian a la radio, no tenía conciencia no había necesidad de publicidad. Claro. Preferían hacerlo de otra forma y qué sé yo. Así que el vendedor de programa de publicidad de la radio era el señor Adolfo Fernández, Ajá. una persona muy popular acá por el seudónimo que tenía. Le decían el Corcho Fernández. El Corcho Fernández. Y él hacía sus relaciones con el comercio y donde podía rasguñar un poco de... Claro, vendía la recursos. publicidad. Claro, vendía. Claro. Le costó bastante. Y sí. Y ha habido un cambio con las tecnologías, ¿no? En aquel momento teníamos un diario, una teletipo, hoy internet, una computadora, simplifican mucho el trabajo. Sí. Y eso está muy, muy bueno. Y eso en cuanto a nuestra profesión, ¿no? De locutores. Claro. En cuanto a la edición de audio, también cambió muchísimo. Esos cassettes que vos veías recién que Sí. teníamos por acá, bueno, en su momento para grabar una publicidad se hacía una toma, una sola toma y no había para agregarle tantos efectos. Hoy es mucho más fácil, ¿no? El trabajo de edición se ha simplificado un montón. Y decime, volviendo, ¿no es cierto?, a la historia de la radio Sí. en sus comienzos, o hace bastante tiempo atrás, ¿te hubiera gustado participar en esa radio? Sí, ¿Te hubiera gustado lidiar con los pormenores y que del tenían? 42, cuando se crea la radio en San Luis, me hubiera gustado estar. Cuando la primera transmisión, los informativos y toda la experiencia y los comentarios que nos hacían nuestros compañeros cuando Claro. llegábamos acá a la radio. No te olvides que Radio Nacional es la heredera de la primera radio en San Luis.
y tuvo la continuidad, y muchos trabajadores, Luis Horacio Sombra, Vinco Falvo, Daniel Ramallo, estuvieron en aquel momento y nos pasaban todo eso, ¿no? Las ideas, cómo se trabajaba, de qué manera eran los informativos. Claro. La pasaban bárbaro también, ¿no? Sí. Era la única radio. Los radioteatros. Los radioteatros. ¿Te hubiera gustado participar en un Es una radioteatro? cosa maravillosa. El radioteatro es una cuenta pendiente. Sí. Sí, una cuenta pendiente. Sí, los radioteatros se hacían en vivos, se grababan los capítulos en vivo, eran Sí. a la noche, y en esa emisora, en el EB13, había un patio de verano y uno de invierno. Según la estación es como se grababa. Claro. Y también después se hacía como un espectáculo, una presentación de radioteatro en el ex Cine Roma. Ajá. Sí. Claro, como para finalizar Para finalizar. Sí, y se vendía la publicidad para esos radioteatros. Claro. Sí. LB13 fue pocos años privada e independiente. Pasó de depender de LR3 y luego, por desinterés de esta emisora, en 1954 fue comprada por la editorial Haines, pasando a formar parte de la red azul y blanca de LR1, Radio El Mundo. En ese momento, Red Azul y Blanca era la de mayor crecimiento, con los mejores adelantos técnicos de la época. Los comienzos de la radio no fueron fáciles. A falta de profesionales, tanto locutores como locutoras y tanto operarios que puedan manejar las máquinas, se hacía el trabajo y se iba aprendiendo. Muchos de los testimonios nos van a invocar acerca de las necesidades a las que le hicieron frente, tanto para hacer los programas de radio como para salir a vender publicidad, por ejemplo.